Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el sexto episodio del Club de la Luna Llena, un podcast hecho por y para fanáticos de lo paranormal. Me encuentro con mi amigo Oscar. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, emocionado, así que me gusta mucho hablar de esos temas. Y a mí, bueno, hoy vamos a hablar de exorcismos. Sí. Pero más que hablarlo es comentar, ¿no? Lo que opinamos sobre el tema, una que otra experiencia, porque tú me comentaste que tienes una. Sí, tengo una No, experiencia. no propia, No, pero de alguien que conozco, sí. Igual yo digo, y espero en Dios nunca tengas una experiencia propia. No, ojalá y no, porque es un tema y un caso bastante... Creo que es un caso bastante ya extremo, ¿no? Ya jugaste con mucho fuego y estás sufriendo las consecuencias. No sé si te pasa a ti, pero a mí me espanta. A mí me sigue espantando, pero de niño me traía muy mosqueado este tema. Como que, ay, güey, o sea que se me puede meter el diablo cualquier hora, cualquier momento. A mí me espanta. Ahorita ya no, porque no es por serle el mamón. Uh-huh. Pero tengo experiencia de cómo y cuándo puedes llegar a tener o ser propenso a que te ocurra. Un exorcismo, pero hablando Bueno, ya... una posesión. A ver, hablando ya bien, las películas y las series, todo este mundo audiovisual, siempre nos dijeron o nos metieron la idea a todos de que el que en un exorcismo nos posee el mismo diablo, ¿no? Satanás. Según esto, claro. Ahora, ¿es realmente el diablo? ¿O es algún otro demonio? ¿Es algún otro ser? ¿O es algún comportamiento que se dé en la mente? No sé. ¿Tienes alguna idea? Ya saliéndonos del tema película, Uh-huh. Muchos registros de distintos grupos religiosos, sectas o cualquier ideología. Simón. Puede ser cualquier ente que es el que posee a la persona. O sea, puede ser tanto un demonio Sí. como un espíritu maligno, como otra persona fallecida ya, Uh-huh. o incluso puede ser el ataque de un brujo o de una bruja. O sea, hay distintos tipos de entes que poseen a una persona, pero no solo a las personas, hay que aclarar. Sí. También poseen cosas, Claro. lugares, Uh-huh. objetos, incluso pueblos. Animales, ¿no? Animales también. El capítulo pasado hablamos sobre animales con comportamientos humanos. Es una teoría, podría ser una teoría bastante acertada, que eso no sea, o sea tu mascota, poseída por un demonio. Exacto. En sí, antiguamente, bueno, creo recordar haber leído que según los rituales de brujería, Uh-huh. el diablo se presentaba en forma de cabra. Sí, la típica Ahí podríamos historia. decir que el diablo estaba poseyendo a la cabra. Ok. O un espíritu estaba poseyendo a la cabra y no era el diablo. Y se relacionó a la cabra con el diablo, o era el diablo convertido en cabra. Vamos. Uh-huh. Pero puede ser como que ha llegado a esa posesión. Sí, sí. También se habla en trabajos de chamanismo, de brujería, de lo que se sepa, algún espíritu puede llegar a poseer a la persona que está hablando y Ok. hablar con su voz. Sí, claro, como lo mostraron en las películas de... No, pero digo, no es por nada, pero yo creo que eso es algo que ya ha pasado, o sea, que ya he llegado a experimentar Uh-huh. y que sí pasa. Que eso no es una posesión, Sí. pero no de índole maligno. Ok, hablando, ahorita podemos adentrarnos más específico en el tema, pero hablando sobre experiencias personales, ¿has tenido alguna? Digo, ninguna propia, pero sí que me han contado de un exorcismo que llegaron a ver. Ujú. Bueno, más que exorcismo, posesión y después exorcismo. ¿Quieres que te la platique? Por favor. Pues mira, me la contó un amigo que ya les había mencionado, que era el que me contaba lo que venía haciendo todo esto de la brujería y todo lo que viene el espiritismo y todo esto. Uh-huh. Me contó que fue a una misa negra, lo invitaron, porque pues tiene amigos que practican ese tipo de cosas. Bueno, amigas, ¿no? Sí, y es muy común decir que sí, ¿no? Es que él trabaja en esto. Es como que, oye, ¿qué crees? ¿Qué tal? Pues yo voy porque esa experiencia, o sea, en resumen, a él le dicen entes que vaya. Ok, es que se me hace muy como... Es que es muy como que difícil de creer. graciosa. No, yo no que no te crea, pero se me hace muy graciosa la manera como, oye, te invito a una misa negra, ¿va? Es como, no es como tan común, ¿no? Es como, oye, te invito al cine, pues Sí, va. no, o sea, no te es invito a algo- una fiesta, va, vamos a tal parque, va, pero una misa negra. Exacto, o sea, y decir como con tanta naturalidad, sí, va, ¿a qué hora? Sí, es como que random. Pero él, bueno, tengo entendido que lo hace por experiencia. Ok, sí. Porque si trabajas con una cosa, también tienes que aprender a ignorar o trabajar con la otra. Totalmente. Y así es en esto. Entonces él fue, y lo típico, fue en una, podríamos decir, bosque alejado de la ciudad, en un lugar un poco como de cuevas. Uh-huh. Y él se metió y ahí había mucha gente reunida. Yo no te hablo de gente con túnicas, ¿no? Gente normal, como si la veías en el mercado, pero vestida como acorde al lugar. ¿Cómo sería acorde el lugar? Como
con ropa tradicional, con algún color en específico. ¿Cuál sería el color específico? ¿El negro? Negro, sí. Si es misa negra, negro. Claro. Negro o rojo oscuro. Para no entrar en detalle, ya llegó alrededor de una fogata y le dijeron, agárrense todo de las manos, porque ahorita va a venir un ente. Ok. Digo, aún yo diciéndolo, pensaría que alguien, tal vez, posiblemente mucha gente nunca lo crea. Pero yo lo creo y yo siento que sí puede pasar. Uh-huh. El punto es de que ya él estaba ahí y de repente una persona se empezó a poner mal. Ok. Empezó a gritar, empezó a como que a querer pegarle a alguien, pero no lo hacía. Ahora, permíteme. ¿Tú crees que eso sí haya sido porque algún ente lo poseyó, porque ese ente lo poseyó, o porque esa persona, no sé, sufría de algunas facultades mentales? Yo creo que si se hubiera quedado en solamente gritos y descontrol, si hubiera sido por facultades mentales. Ok. Pero después de que me platicó todo, Uh-huh. dije, esto está muy cabrón. Ok. Porque la persona se separó del círculo y empezó a bailar alrededor de la fogata. Y él me contó que sus extremidades como que se separaban de él, o sea, como que se dislocaba todos los brazos, todos los huesos Vete a la y verga. parecían espagueti. Y así bailaba alrededor de la fogata. No, estoy mal yo, soy el pendejo por creer que esto eran facultades mentales. Está más cabrón de lo que imaginaba, güey. No, y no es por nada, porque también hay gente que está enferma de su cabeza Ok. y puede llegar a extremos de dislocarse las partes de su cuerpo. Sí, pero no es tan fácil como estás diciendo. Pero te hablo tú. de una persona que estaba en una misa, Uh-huh. alrededor de una fogata en círculo, todos agarrados de la mano, se separó del círculo y empezó a bailar así, con esas extremidades dislocadas. Me dijo, y sin exagerar, que de repente se le volteaba la cabeza. Qué miedo, güey. No. Y empezó a hablar. Y la que ofició la misa le empezó a hacer preguntas. Oye, tal cosa, tal asunto, dímelo. Sí. No, que tal, que esto está así, que tienen que hacer tal cosa, tal, que tienen que aprender. Ok, ya después procede el exorcismo, porque en sí la persona que fue era la dañada. Sí. Entonces ya después como que, ¿sabes qué? Pues, no fue típico de te rezamos el Padre Nuestro o algún cántico de exorcismo. Uh-huh. Que también es lo que se hace, pero en diferente religión. Sí, Podemos decir, sí sirve, pero para esa religión. claro. Una persona que practica la brujería te viene, ¿sabes qué? También son rezos, pero rezos de ese índole. Sí, las normas o el proceso a cumplir es acorde a lo que se cree, ¿no? Sí, o sea, si eres católico, pues te van a decir sus normas. Si crees en la brujería, pues te van a decir sus normas o su proceso. Sí, exacto. Sí. Y allí el exorcismo o la limpia se basó en baños con hierbas, Sí. en conjuros y en más limpias, diversas limpias que con el huevo, que con gallos, y después sacrificas al gallo. Disculpa mi ignorancia, ¿en ningún momento hay sangre? Porque lo que yo escucho o veo en películas y series, siempre siempre está involucrada la sangre. Depende de la intensidad. Ok. Aquí, como la persona la usaron, aparte de que ya estaba poseída, la Ajá. usaron como para, como que, ok, te voy a hacer el exorcismo y tú, lo que hay, lo que está metido en ti, me va a hacer el favor de a mí contestarme algunas preguntas. Sí. Entonces, como no fue tan intenso, aunque sonara muy ¿En serio cabrón, crees que no fue intenso eso? la persona después de esto vomitó cosas negras. Sí, he escuchado de Y ello. hay gente que vomita sangre. Pero es que la gente dice, ay, es que por el esfuerzo. Sí, pero también es la acción de deshacerse de ese malestar Ujú. del cuerpo. Sí. Porque aunque sea espiritual, es corporal también. Entonces te vomitas ese malestar y podríamos decir que funcionó, Ok. que ya le echaste. Lo digo más que nada porque a mí me pasó algo similar. Ajá. Pero eso ya es tema de otra Episodio. cosa, algo más personal. Y yo cuento esta, ¿por qué? Porque fue la que más me dije, ay, cabrón, está muy... Está muy fuerte. Sí, porque yo me imaginé a la persona así como tú. Más que nada el ambiente de la gente de tomar las manos, la fogata en medio y esa persona bailando con todas las extremidades como si fueran espaguetis, No con es... la cabeza casi volteándose a todos lados, con esa voz gruesa. Si escucharlo, imaginarlo es tan monstruoso, horrible. Imagínate verlo. Yo, Sí. sinceramente, no creo salir cuerdo de ahí, güey. Y ahora luego yo me pongo a pensar, si fue un espíritu o demonio no tan cabrón. Imagínate cómo van a ser los demás. Exacto. Y hablando de exorcismos, ¿no? Sí. Porque bien dicen, están los famosos casos que después hicieron película, como el de Emily Rose, Sí. donde la chica fue poseída, dice que por muchas entidades, y su cuerpo después de los rituales exorcismo Ujú. no lo soportó y murió. Claro. O sea, depende mucho el ente, también la persona que lo hace, porque si es una persona de una mentalidad muy débil, Ujú. nunca va a poder.
Sí. Y también si la persona poseída es de una mentalidad muy débil, pues por algo la poseyó. Claro, es lo que te iba a decir. Y en mi experiencia, ya para terminar de hablar, hay mucha gente poseída en todos lados, por cualquier tipo de demonios, por demonios de la ira, Sí, por demonios de pereza, por demonios de lujuria, incluso por demonios que te incitan a autodestruirte, a fumar, a drogarte, a pelearte por cualquier persona, a asaltar, a robar, a caer en lo más bajo. Y esos serían tus demonios. O sea, tú serás poseído y hasta eso, para eso sí habría un exorcismo, pero son temas diferentes. Y como siempre, hablo en mi experiencia y en mi ignorancia. claro. Y bueno, hablando de lo que dices, mi abuelo es una persona bastante religiosa. Y él me dice siempre que saliendo de la iglesia es donde más demonios se encuentran. Ay, cabrón. Y es Ok. donde es más fácil que los demonios te poseen. Entendiendo esto, no como lo vemos en las películas o como el caso que me estás platicando, ¿no? De que se empezó a dislocar y todo eso. Pero sí empieza como este tipo de energía a transportarse hacia ti. Y es también por eso muchas veces que hay problemas. Esto hablando de la perspectiva de una persona que es religiosa, ¿no? Y Claro. que es por eso también que muchas veces las familias tienen como estos conflictos y tienen este cambio de actitud a veces inexplicable, porque dices, pues, el domingo estaba bien, estaba todo tranquilo, salimos de la iglesia y empezó con actitudes no malignas, pero sí bastante nefastas, bastante groseras, ¿me entiendes? ¿Tu abuelo? Sí, no hablo de él específica, pero él dice Pero la gente de repente, que ¿no? eso pasa. Es que es como dicen, ¿no? ¿Dónde encontramos a más alcohólicos? En una reunión de alcohólicos anónimos. ¿Dónde encontramos a más gente con problemas de esta índole? Pues en la iglesia, porque buscan expiar sus pecados, Sí, según su religión. quiere ganarse el cielo a besos. Pero sí, esa es tu experiencia. ¿Tienes alguna otra? Te digo, es otra persona, pero esa me gustaría tocarla en otro momento. Muy bien, entonces para ya entrar un poco más a fondo al tema, voy a contar mi experiencia, que es bastante rápida. La experiencia es de hacia un familiar. Un familiar que no es tan cercano, ¿me entiendes? Un güey de la familia. Pero que sí, o sea, en las fiestas, en las convivencias que Es el se que hacen, te habla, ¿no? Ahora, ¿cómo está? Todo chido. ahí lo ves. Según los otros familiares, y mi abuela me cuenta que esta persona es una mujer. Empezó su época de adolescente, joven adulto, y empezó a... Como de entre los 20 y los 25, ¿no? Exacto, y empezó, Bueno, no sé, tampoco sea tan adolescente. empezó a juntarse con gente bastante con tradiciones un poco diferentes a lo acostumbrado y que se metían en bastantes problemas. Algo muy tabú. Ajá. Mi familia, yo no tanto, pero mi familia sí es bastante religiosa. Entonces, como que ver que una persona se empieza a rebelar o tener comportamientos más rebeldes, pues es un tema que llama la atención y que quieren detener en chinga, ¿no? No lo hagan porque la mente del adolescente o del cabrón es tan estúpida que mientras más se lo prohíbas, más lo quiere hacer. Y mucha gente sigue siendo así, ¿eh? En fin, esta muchacha empezó, esta mujer empezó a tener esos comportamientos y empezó a ir a citas, pero no yendo al parque o ese tipo de cosas. Nunca me han dicho a ciencia cierta cómo en ese tipo de citas, pero eran diferentes, ¿no? Y creo que muchos ya lo podemos deducir. Ok. El novio la deja y empieza a tener comportamientos ya raros, ya no eran rebeldes. Ya empezaba a hablar cosas que no, de repente le cambiaba la voz, empezó a tener muchos comportamientos y pensamientos suicidas. Eso también puede decirse que también pues empezó en una fase de depresión o algún estado mental crítico. No estoy diciendo 100% que esto sea que la poseyó algo. Sí, o sea, porque puede ser bien un padecimiento mental o algo más allá. Claro, básicamente ya tenía otra actitud, ya era muy grosera, muy déspota, trataba muy mal a sus familiares, a su madre. Y un día que deciden salir, la dejaron a ella porque pues dejó de ser también sociable, la dejaron en la casa, regresan de donde salieron y la ven hasta arriba de la casa, que es una casa de 3 pisos, en el balcón, pero arriba de como, ya ves que tienen rejita los balcones. En la bardita. Ahí estaba empezando a decir muchas cosas que según ellos jamás entendieron, con un tono de voz Que no era suyo. que no era el suyo ni de pedo. Es que creo que ni forzando la voz, ni engrosando la voz podría llegar a tener ese tono. Y se aventó, obviamente esto fue un desmadre, empezaron a llamar a la policía, a la ambulancia, y sobrevivió. Cabrón. Se quebró las pinches patas, pero sobrevivió y sí se quebró las patas, pero no fue nada grave, ¿me entiendes?
se quebró las patas, pero pudo volver a caminar. Hay gente Digo, que ya no puede caminar, güey. Tercer piso no es muy alto, pero sigue siendo alto para un humano. Y más si te avientas de una forma errónea, te puedes... Es más, si de un primer piso caes mal y te puedes morir. Ahorita me tropiezo y caigo y me mato. Imagínate en el tercer piso. Ella dice que, o sea, bueno, lo que me contaron, cayó parada. Y ya nada más se desparramó porque sus piernas ya no aguantaron, güey. La llevaron al hospital. ¿Cómo? O sea, cayó parada Sí, en 2 patas. y ¡pah! Y se desparramó. Como si hubieran bajado el interruptor, ¿no? Sí, gritó, Verga. gritó muchísimo. ¿Qué pido? Se la llevaron, pero si ahí tenía esa actitud. Y le preguntaron por qué lo habían hecho, y decía, él me obligó a hacerlo, él me dijo así que lo hiciera. Ya esto preocupó a la familia y lo terminaron llevando a la iglesia. En la iglesia, pues empezaron a hacer todo el exorcismo, ¿no? ¿Cuánto duró? No tengo idea, es que Fue muy random me lo lo que contaron. dijeron, Es que también me lo contaron, pero ni siquiera muy detallado, porque son temas tabús de mi familia. Yo también muchas veces deduzco que esto igual y era porque también ella estaba, pues pendeja, güey, ¿no? O sea, Sí, o sea, y que andaba en un dice, estado, mira, en un estado mental exacto. bastante crítico. incluso ya psicótico. Sí. Porque lo dejó la novia, el novio que diga, y pues todo este pedo, güey. Ya hay momentos donde la gente nos comportamos de manera bastante estúpida. Le hicieron, según ellos, el exorcismo. No sé cómo fue, no sé cómo es. Ni cuánto duró. Es más, ni siquiera estaba vivo cuando, o sea, ni siquiera había nacido cuando esta historia sucedió. Y pues a partir de ahí sí hubo un cambio de actitud. Hoy en día yo le he visto, le he hablado y es una persona bastante amable. Esa es toda mi historia. No hay como algunas secuelas de ello, pero así es, ahí quedará en la interpretación de cada quien si fue un estado crítico mental o si fue un exorcismo y fue realmente poseído. Pero es que es como lo que hablamos con la parálisis del sueño. Es un estado mental del sueño, un problema del sueño, que tiene que ver totalmente con la fatiga mental y todo lo que es relacionado. Pero ¿qué pasa si va de la mano con lo paranormal? Sí. Con algo más allá que como humanos racionales, entre comillas, no podemos entender. Sí, hablando de esto, también quiero hacer una invitación a la gente a que sea un poco más consciente, porque repito, mi familia es muy religiosa y muchas veces se van de no, eso es comportamiento malo, esos comportamientos del diablo, eso es de los eunucos, ¿no? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, ¿no? Pero en ningún momento mi familia se puso a pensar si realmente esto era un tema psicológico, psiquiátrico, güey. Exacto, o sea, Y en ningún momento dijeron, ok, vamos a entenderlo un poco más y vamos a buscarle ayuda. prefirieron o tacharla de antisocial en vez de querer ayudarle. Sí, y como ella ya prefirieron decir como no, ella ya está poseída por el diablo. Y capaz, sí, ¿no? Igual y sí. Claro. Pero también existe la gran posibilidad de que ella estaba pues rota mentalmente, de que estaba destruida mentalmente porque en ese momento La dejó al novio. la dejó el novio. Y aunque hoy personas mayores les suenen problemas tan estúpidos, todos hemos sido jóvenes y adolescentes y muchas veces sentimos que se nos cae el mundo por una estupidez. Exacto. Pero por eso creo que ahí debe entrar alguien Ahí entra Maduro. la comunicación en la familia. y decir, ¿sabes qué? ¿Necesitas ayuda? Vamos a ayudarte. Créanme que a veces lo que uno necesita es que alguien te escuche y te abrace. Sí. Para ese tipo de temas de exorcismo, de posesión, hay muchos matices. O sea, bien dicen los oficiales, tenemos que ver si no es un problema mental, y si no lo es, pues ya vemos el espiritual. Claro. Pero también, si tú conoces a tu hijo, si tu hijo, en ejemplo, es una persona súper sociable, amable, siempre que lo ves, está haciendo algo normal para un adolescente y de repente cambia. De repente te dicen que en la escuela le dijo groserías a algún maestro, se peleó con alguien, se cortó él mismo. O sea, dices, güey, ¿qué pasó aquí? No, vamos a lo psicológico, te veo a un psiquiatra, hablo contigo, ¿qué pasó? Tal. Pues de repente ya desconoces a tu hijo, te das cuenta, o sea, lo ves a los ojos y dices, es que ese no es mi hijo. Sí, para mucha gente, y me voy a incluir también, cuando veía que se cortaban o hacían ese tipo de cosas, yo decía, es porque es pendejo, porque es un pinche débil. Idiota. Pero pues conforme creces y vas teniendo quizás un poco, la vida se empieza a complicar un poco más, ¿no? Empiezas a tener más empatía con estos temas y a veces eso, el que se corten, el que hagan este tipo de cosas, no es otra cosa
más que un grito de auxilio, más que un grito de ayuda, güey. Que muchas veces nos cuesta tanto decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y nuestros comportamientos inconscientemente empiezan a ser para que nos vean, para que nos escuchen, para que nos presten atención. Ahí podríamos decir que el demonio no lo trae la persona. Es como que no, mi hijo está bien, no sé cómo está bien. O ¿sabes qué? No le voy a decir esto a mi mamá porque no quiero preocuparla. Pues, ¿qué crees? Que el demonio ahí está. Es el que te permite no hacer nada. El infierno. O sea, ya viéndolo como yo un religioso, ¿no? Todo cristiano, católico. Claro. Pero, o sea, piénsalo. El demonio en sí es el que te permite no actuar. El infierno está vacío y nosotros somos los demonios. Pero bueno, esas fueron nuestras experiencias personales. Cada quien podrá interpretarlo. Si deciden creer que fue poseído por algún demonio, está bien. Y si creen que es un tema de estado mental, psiquiátrico, psicológico, pues también está bien. Pero también está la duda, ¿qué pasa si van de la mano? Y pues bueno, esas fueron nuestras experiencias personales. Esto fue un poco de lo que abordamos del tema. Hay mucho más información donde indagaremos en otros episodios. Como en todo, dejamos la invitación a una segunda parte, o tercera parte, o cuarta parte. A mí lo que me encantaría cuando haya audiencia es de que la gente pues, comparta si alguien tiene alguna experiencia igual. Porque a mí, por ejemplo, me enteré de que una maestra en secundaria, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de la maestra? Sí, voy a censurar su nombre. Ajá. Nos contó que ella estuvo en varios exorcismos. Ah, es cierto, sí es cierto. Como que, ay, güey, pinche maestra, pues ya hagas una limpia, ¿no? Porque eso tampoco es normal. Pero esa maestra, según fundó Hogwarts, güey, y estuvo en la batalla de los bastardos. Es más, ella descubrió el coronavirus. Ella hizo todo, güey. Ella murió y vivió, güey. Ella era apóstol de Cristo, güey. O sea, típica maestra que te cuenta que está en cada quien creerle, ¿no? Yo a veces le creía, pero a veces sí se me hacía muy exagerado. Esto fue el tema del capítulo número 6. Espero se la hayan pasado bastante bien, que hayan tenido una bonita experiencia con esta plática. A mí me pareció bastante amena. Se aceptan cualquier crítica, comentario, sugerencia o experiencia que quieran decirnos, escribirnos. Sí, la invitación está abierta, que si ustedes tienen alguna experiencia, no solamente de exorcismos, sino de cualquier tema paranormal, que por favor la dejen en los comentarios para que eso también, pues para que tengamos más material y compartamos sus experiencias con todo el gusto del mundo. Claro que sí. Les pedimos por favor que se suscriban. Nos ha ido muy, muy bien en visitas, mejor de lo que esperábamos, pero las suscripciones ahí nos están quedando de ver. Dejen el like, esto sirve para dos cosas: para saber qué temas les gustan más, y también que el algoritmo recomiende este canal. Y por último, ahí estamos disponibles en Spotify y en Google Podcast. Pueden seguirnos en cualquiera de los dos. Sin nada más que decir, el Club de Luna Llena les desea buenas noches, dulces pesadillas.